Hola muchachos, soy el profesor José Vergara y en compañía del profesor Fabio Puerta decidimos hacer un tutorial relacionado con los elementos básicos que debe contener todo anteproyecto de investigación. Vamos a tocar algunos tópicos que ya se trataron en las sesiones con el profesor Gustavo Herrera. Quizás no voy a detenerme tanto en esos elementos, sino que nos vamos a concentrar en los elementos constitutivos de un anteproyecto de investigación que no hemos tratado o que no se alcanzó a tratar con el profesor Gustavo. Entonces, bueno, ¿de dónde nace un proyecto de investigación? Pues básicamente nace de una idea. Y la pregunta del millón, ¿de dónde surgen las ideas? Las ideas de investigación pueden surgir de cualquier en cualquier momento, de cualquier experiencia, de estar, por ejemplo, sentados en la biblioteca o de estar viendo una película en el cine, en la casa, de estar sentados en la playa, viendo un atardecer, o simplemente de estar conversando con alguien sobre algún tema en particular y uno dice, mira esta situación, yo creo que esta situación requiere una mejora, requiere que hay algunos aspectos que se deben mejorar o que se deben ajustar y de ahí puede surgir una idea de investigación. Yo particularmente tengo muchos amigos son profesores investigadores y que ellos, pues bueno, antes de la tecnología y de los smartphones, que ya tú puedes tomar notas de voz o puedes hacer una nota en tu celular, pues antes de eso ellos andaban con una libretica y un lapicero porque en cualquier momento puede surgir una de esas ideas maravillosas que te pueden llevar a una gran investigación. Bueno, ya hoy en día no, con tu celular simplemente grabas una nota de voz donde queden los elementos básicos de la idea. Pues eh, lo digo porque es que a veces uno tiene una buena idea y pasa el tiempo y al final uno trata de recordarla y finalmente se lo olvida. Entonces las ideas pueden surgir en cualquier momento y la idea es la que da origen al proyecto de investigación. ¿Ok? El primer elemento que se desarrolla para el anteproyecto de investigación, después de el título, de la página de presentación, de una pequeña introducción si se quiere hacer, y obviamente también de la tabla de contenido, es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema está constituido de dos elementos. Tenemos lo que es la descripción y lo que es la formulación. ¿Ok? Entonces tenemos aquí descripción y formulación. En algunos libros de metodología de investigación también van a encontrar el otro apartado que le llaman sistematización. Pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en estos dos. Entonces, inicialmente veamos qué es el planteamiento del problema. El plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Okay? Es como, bueno, ya tuve la idea, vamos a centrarnos en la idea, vamos a delimitarla, ¿ok? Es decir, yo inicialmente puedo querer abarcar muchos aspectos de la idea, pero finalmente me puedo dar cuenta de que no los puedo abarcar todos, entonces empiezo a delimitarla, o sea, establecerle un límite como tal a la idea y en la medida que voy haciendo eso, entonces lo que voy haciendo es plantear el problema. Ok, entonces acá nos dice que el paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato, muy rápido, o puede ser traumático, llevar una considerable cantidad de tiempo. Eso depende obviamente de las habilidades del investigador y de la experiencia que tenga también, de lo mucho que conozca el tema. Obviamente en algunos textos de investigación dicen que cuando usted tiene la idea, lo primero que tiene que hacer es una revisión teórica de todo lo que se ha escrito sobre el tema, que usted entienda los elementos constitutivos de la idea, cómo se ha desarrollado esos elementos y después entonces ya usted sí tiene los elementos conceptualmente necesarios para poder plantear el problema como tal. ¿Ok? ¿Qué elementos debe contener la descripción del problema? Nos concentraremos en lo que es la descripción del problema. El problema debe tener
estos cuatro elementos que tenemos acá: síntomas, causas, consecuencias y un pronóstico o la posible solución del problema. En algunos de estos de metodología de la investigación solo abordan los tres primeros. Yo creo que con los tres primeros sería más que suficiente. Podríamos abordar una buena descripción del problema con los tres primeros. De todas maneras, les voy a explicar los cuatro. Bueno, los síntomas. Los síntomas son los hechos o situaciones que hacen visible el problema de investigación. Es decir, es cómo se manifiesta el problema de investigación, qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una infección, el cuerpo muestra unos síntomas que generalmente es la fiebre. Entonces, acá en investigación es más o menos lo mismo. Es decir, si existe un problema de investigación, el problema de alguna manera tiene que manifestarse. Es decir, tiene que haber algunos elementos visibles dentro de la situación que hagan posible la existencia del problema, y por tanto eso es lo que nosotros vamos a llamar síntomas, es decir, cómo se manifiesta el problema. Es decir, nosotros sabemos que el problema existe por los síntomas. Si no hay síntomas, obviamente lo más seguro es que el problema no sea visible y que por tanto quizás no exista. Entonces hay que especificar claramente cómo se manifiesta el problema. ¿Ok? Si el problema es en la organización, cómo se está manifestando el problema. ¿Ok? ¿Qué está pasando? La situación a mejorar, ¿qué sería? ¿Ok? De pronto hay desorden contable, no hay un análisis financiero adecuado, no se toman las decisiones teniendo en cuenta el análisis integral que se puede hacer de la información financiera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener los síntomas. Las causas, entonces, es lo que da el origen a los síntomas. Es decir, si el problema se está manifestando, que son unos síntomas, nosotros debemos identificar qué es lo que causa esos síntomas. Y entonces ahí estaríamos hablando de las causas. Y las consecuencias es lo que sucedería de permanecer la situación descrita. Es decir, si persisten los síntomas, ¿qué podría pasar? ¿Ok? Entonces tenemos síntomas, causas y consecuencias. Y el pronóstico o la solución del problema es cómo se evitarían o cómo se podrían resolver las consecuencias. ¿Ok? Les decía, podemos concentrarnos inicialmente en las tres primeras y con eso creo que se abarcaría muy bien lo que es la descripción del problema. Algunos estarán preguntando, profesor, yo debo colocar un apartado que se llame síntomas, uno que se llame consecuencias, otro causas, perdón, y otro consecuencias. No. Les voy a decir lo que se recomienda, no en los textos como tal, pero sí la experiencia me ha dicho que uno, cuando va a hacer la descripción del problema, uno lo que tiene que comenzar es hacer una ambientación del problema. Es decir, si el problema yo estoy trabajando, por ejemplo, con problemas financieros de las MIPYMES del sector metalmecánico de Cartagena, pues obviamente yo tengo que hacer una ambientación hablando del sector metalmecánico, hablando un poquito de la ciudad, de quizás algunos datos estadísticos relacionados con lo que aporta el sector al PIB, de pronto alguna generación, porcentajes de generación de empleo, etcétera, etcétera. O sea, hacer una ambientación al tema, y ya después sí vamos estableciendo un método deductivo, es decir, vamos de lo general a lo particular. ¿Ok? Entonces no deben haber subtítulos que digan síntomas, causas y consecuencias, sino que el lector debe identificar cómo se manifiesta el problema a través de los síntomas, cuáles son las causas que originan esos síntomas y las posibles consecuencias de permanecer el problema. La formulación del problema no es más que sintetizar el problema en una pregunta. Eso a veces es bastante, muy complicado, porque es un problema que usted puede identificar con muchas aristas, pues difícilmente va a ser sintetizado o resumido en una sola pregunta, pero hay que hacerlo. Es decir, es una pregunta, es la pregunta guía, es la pregunta que yo debo resolver al momento de desarrollar la investigación. ¿Ok? Entonces es como formular una pregunta y esa pregunta se va a resolver. Obviamente con la solución de la pregunta o con la respuesta a la pregunta, pues obviamente yo voy a dar solución a la problemática planteada.
los objetivos de investigación. Obviamente los objetivos de investigación es lo que se está persiguiendo en la misma, es decir, qué es lo que se pretende, qué se busca. ¿Ok? Obviamente los objetivos deben estar muy claros y deben tener ciertas características como la precisión y sobre todo el alcance. Ahora yo no voy a pretender encontrar la solución para los problemas de financiamiento de las pymes. O sea, supongamos un ejemplo, esto sería bastante complicado porque no hay una solución, una panacea que se establezca y que diga claramente cuál sería la solución, sino que uno puede proponer alternativas o de pronto para unas pymes en particular, ¿ok? O ni siquiera para algunas, solamente para una, haciendo estudios de caso. Entonces los objetivos deben ser medibles y alcanzables, eso es importante, es decir, usted no puede pretender hacer más de lo que puede hacer. O sea, hay que establecerse unos límites y algo que usted pueda alcanzar y sobre todo teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta, de pronto teniendo en cuenta tiempo, que es importantísimo, la disponibilidad de la información y a veces también el dinero con que cuentas para desarrollar la investigación. Tipos de objetivos. Obviamente está un general que es el objetivo macro, es el objetivo que va a guiar toda la investigación. El objetivo general debe estar debe tener coherencia con la pregunta de investigación, que es la formulación del problema, y con el título. O sea, básicamente esos tres elementos, lo que es objetivo general, título y pregunta de investigación, deben estar muy relacionados, deben apuntar en la misma dirección y yo diría que prácticamente redactados van a compartir en la redacción muchas de sus palabras. ¿Ok? Algunos tratadistas, metodólogos de la investigación establecen que el objetivo general es tomar el título de la investigación y convertirlo con un verbo infinitivo. ¿Ok? Los objetivos se redactan con un verbo. Les recomiendo examinar la taxonomía de Bloom para establecer el alcance y la profundidad de la investigación y los verbos que usted podría utilizar para desarrollar o para redactar el objetivo dependiendo de la profundidad de la investigación que quiera lograr. Aunque acá se especifica que usted puede colocar dos verbos para un objetivo, yo no les recomiendo porque esto podría ser para investigadores ya muy diestros, avanzados y para los estudiantes no recomiendo nunca que coloquen más de un verbo en cada objetivo. ¿Ok? Los objetivos específicos obviamente son mucho más detallados, mucho más puntuales y podríamos decir que los objetivos específicos son los pasos necesarios para poder alcanzar el objetivo general. ¿Ok? Eso quiere decir que si usted alcanza los objetivos específicos, automáticamente está alcanzando el objetivo general. Obviamente, si usted lo redacta en consonancia con lo otro, unos con los otros. Obviamente, si usted, por ejemplo, tiene su objetivo general es subir al cuarto piso de un edificio, el objetivo específico número 1 sería subir al primer piso. El objetivo específico número 2 sería subir al segundo piso. Y así sucesivamente. Es decir, a medida que yo voy alcanzando cada uno de los objetivos, pues voy acercándome a alcanzar el objetivo general. ¿Ok? No hay una reglamentación que especifique cuántos objetivos específicos se deben desarrollar con respecto al objetivo general. Yo recomiendo entre 2 y 3, dependiendo de la investigación. Pueden llegar a ser 4 y 5, pero ya de ahí sería demasiado. Para la clase, para el semillero, pues yo sugiero que sea entre 2 y 3 como máximo. Y obviamente, teniendo en cuenta el objetivo general, se deben redactar los objetivos específicos. Hasta aquí vamos a llegar con la primera parte. Y en un segundo video vamos a desarrollar entonces lo que resta de los elementos necesarios para construir un anteproyecto de investigación.